¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI que tienen un sensor de temperatura del aceite del motor. Ford Power Pro, Chevrolet GMC Duramax Bau, Nissan, Dodge, Jeep, Audi, etc. Aunque genérico, los pasos exactos de reparación pueden variar según la marca, modelo. El sensor de temperatura del aceite del motor, EOT, produce una señal que utiliza el módulo de control del tren motriz PCM para calcular la calidad del combustible, el tiempo de inyección y el funcionamiento de la bujía incandescente. La señal EOT también se compara con otros sensores de temperatura, como el sensor de temperatura del aire de admisión IAT y el sensor de temperatura del refrigerante del motor ECT para fines de diagnóstico. Los sensores EOT a menudo se encuentran en aplicaciones diésel. Los sensores EOT reciben un voltaje de referencia, generalmente 5 voltios del PCM, luego varían su resistencia interna en relación con la temperatura del aceite del motor para enviar una señal de voltaje de retorno al PCM. Los sensores EOT son un tipo de termistor de coeficiente de temperatura negativo, NTC. Esto significa que la resistencia interna del sensor es inversamente proporcional a la temperatura del aceite. El voltaje de la señal del sensor EOT disminuye cuando la temperatura del aceite del motor aumenta y viceversa. Un sensor típico de temperatura del aceite del motor. El código P0199 se establece cuando el PCM detecta un problema intermitente con la señal del sensor de temperatura del aceite del motor. Los códigos de problemas relacionados con el sensor de temperatura del aceite del motor incluyen P0195 mal funcionamiento del sensor de temperatura del aceite del motor, P0196 rango, rendimiento del sensor de temperatura del aceite del motor, P0197 sensor de temperatura del aceite del motor bajo, P0198 sensor de temperatura del aceite del motor alto. Código de gravedad y síntomas. La severidad de estos códigos es moderada a severa. En algunos casos, estos códigos establecidos junto con los códigos de temperatura del refrigerante pueden indicar una condición de sobrecalentamiento del motor. Es una buena idea abordar este código lo antes posible. Los síntomas de un código de motor P0199 pueden incluir luz de verificación del motor iluminada. Causas. Las posibles causas de este código P0199 incluyen sensor de temperatura del aceite del motor defectuoso, problemas del sistema de enfriamiento del motor, problemas de cableado, PCM defectuoso, procedimientos de diagnóstico y reparación. Comience inspeccionando visualmente el sensor de temperatura del aceite del motor y el cableado correspondiente. Busque conexiones sueltas, cableado dañado, etc. Si encuentra daños, repare según sea necesario. Borre el código y vea si regresa. Y a continuación, verifique los boletines de servicio técnico TSB relacionados con el problema. Si no encuentra nada, deberá avanzar al diagnóstico paso a paso del sistema. El siguiente es un procedimiento generalizado ya que las pruebas para este código varían entre los vehículos. Para probar con precisión el sistema, debe consultar el diagrama de flujo de diagnóstico del fabricante. Verifique el correcto funcionamiento del sistema de enfriamiento. Verifique que el motor alcance y mantenga una temperatura de funcionamiento adecuada. Si el motor se sobrecalienta o no se calienta como se diseñó, hay un problema con el sistema de enfriamiento que debe abordarse antes de realizar más pruebas. Los DTC del sistema de enfriamiento que se configuran junto con un DTC del sensor de temperatura del aceite del motor también indican un posible problema con el sistema de enfriamiento. Haga algunas pruebas preliminares del circuito. Use una herramienta de escaneo para monitorear el parámetro de datos del sensor de temperatura del aceite del motor. Desconecte el sensor EOT. El valor de la herramienta de escaneo debería caer a un valor muy bajo. Luego, conecte un cable de puente a través de los terminales. Si la herramienta de escaneo ahora muestra una temperatura muy alta, las conexiones son sólidas y el ECM puede reconocer la entrada. Esto significa que el problema es más parecido al sensor y no un problema de circuito o PCM. Pruebe el sensor. Desconecte el conector del sensor de temperatura del aceite del motor. Luego, mida la resistencia entre los dos terminales del sensor utilizando un multímetro digital configurado en ohmios.
2. Arranque el motor y observe el valor del medidor. Los valores deben disminuir suavemente a medida que el motor se calienta. Verifique el indicador de temperatura del motor en el tablero para asegurarse de que el motor alcance la temperatura de funcionamiento. Si la temperatura del motor aumenta pero la resistencia EOT no disminuye, el sensor está defectuoso y debe reemplazarse. Nota: la mayoría de los fabricantes tienen gráficos de resistencia-temperatura en su información de servicio para ayudar en el proceso de diagnóstico. Verifique el circuito. Verifique el lado de voltaje de referencia del circuito con el encendido. Use un multímetro digital configurado en voltios para verificar una referencia de 5 voltios del PCM en uno de los dos terminales del sensor de temperatura del aceite del motor. Si no hay señal de referencia, conecte el medidor configurado a ohmios con el encendido apagado entre el pin de voltaje de referencia en el EOT y el pin de voltaje de referencia en el PCM. Si el medidor lee fuera de los límites OL, hay un circuito abierto entre el PCM y el sensor que deberá ubicarse y repararse. Si el medidor lee un valor numérico, hay continuidad. Si todo está bien hasta este punto, querrá verificar que haya 5 voltios saliendo del PCM en el terminal de voltaje de referencia. Si no hay una referencia de 5 voltios del PCM, el PCM probablemente esté defectuoso. Verifique el lado de la señal de tierra del circuito. Conecte el medidor configurado a ohmios con el encendido apagado entre la terminal de tierra en el sensor de temperatura del aceite del motor y la terminal de tierra en el PCM. Si el medidor lee fuera de los límites OL, hay un circuito abierto entre el PCM y el sensor que deberá ubicarse y repararse. Si el medidor lee un valor numérico, hay continuidad. Finalmente, verifique que el PCM tenga una buena conexión a tierra conectando un cable al terminal de conexión a tierra del PCM y el otro a la conexión a tierra del chasis. Una vez más, si el medidor lee fuera de los límites OL, hay un circuito abierto entre el PCM y la tierra que deberá ubicarse y repararse.